Dios les bendiga, bienvenidos en esta nueva entrega de nuestro estudio semanal a la carta de Filemón. Por favor, quisiera que me acompañen a leer los primeros 3 versículos de la carta y vamos a considerar algunos aspectos. El versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiera Dios bendecir lo que hemos leído. En primer lugar, quiero hacer algunas aclaraciones con relación al versículo número 2. Apia. Comúnmente se ha aceptado que esta es la esposa de Filemón. Con relación al segundo nombre, Arquipo, no se tiene claro si es el hijo de Filemón o el siervo de Filemón. Sin embargo, lo que sí se sabe, en base a Colosenses capítulo 4, versículo 17, es que tenía parte en el ministerio de la iglesia de Colosas. Esto es todo lo que quería aclarar. En el versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Aquí tenemos la presentación del apóstol Pablo. Si usted es un lector de las Sagradas Escrituras y ha leído desde Romanos hasta Filemón, usted se puede percatar de que aquí hay un cambio total. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo se presentaba en sus cartas como Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo, pero acá no lo hace. Acá él no dice Pablo el apóstol o Pablo el siervo, él dice Pablo el prisionero. Y lo que él está haciendo es traer a la mente de Filemón el lugar donde él se encontraba. Recordemos, Pablo estaba en una cárcel fría, desamparado y sufriendo un trato inadecuado. Y ese es el recuerdo que Pablo quiere traer a la mente de Filemón. Pablo quiere que Filemón recuerde dónde está él. Pablo quiere que Filemón recuerde que Pablo está en la cárcel y que está sufriendo no de manera justa, sino de manera injusta, porque lo encarcelaron por predicar el Evangelio, por predicar a aquel que era el Salvador, tanto de Pablo como de Filemón. Eso es lo que Pablo quiere traerle a la mente. En segundo lugar, sigue diciendo el versículo 1, y el hermano Timoteo al amado Filemón. Quiero que notemos, hermanos, cómo es el trato que el apóstol Pablo tiene hacia Filemón. ¿Cuál es el afecto que Pablo le tiene a Filemón? Él dice el amado. Cuando el apóstol Pablo veía un fruto de su ministerio, Pablo consideraba a tal convertido como un hijo. Por ejemplo, en el versículo 9, Pablo dice a Onésimo, Onésimo, mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo consideraba a cada uno de sus convertidos como su amado, como su hijo, como aquel fruto del ministerio que el Señor le había permitido. Y puedo pensar, amados hermanos, en el amor que como cristianos deberíamos de expresar hacia el resto del cuerpo de Cristo, o sea, hacia nuestros demás hermanos. En tercer lugar, quiero que notemos el título con el que Pablo reconoce a Filemón. Y él dice, al amado Filemón, colaborador nuestro. Colaborador. ¿Qué es un colaborador? Un colaborador es aquel que trabaja por un mismo fin. Es decir, por ejemplo, Pablo, ¿a qué se dedicaba? Pablo se dedicaba al evangelismo. Pablo era un misionero. ¿A qué se dedicaba Filemón en la iglesia? Bueno, Filemón era aquel que le abría las puertas a la iglesia para que se reuniesen en ese lugar. Pablo dice, sí, yo me dedico al evangelismo. Tú te dedicas a recibir a la iglesia en tu casa. Tenemos diferentes áreas, pero estamos trabajando para un mismo fin. Estamos trabajando para que la obra de Cristo avance. Y esto me hace pensar, hermanos, en que aquel que limpia los sanitarios en el templo no es menor que aquel que predica la palabra. Nadie es mayor o menor dentro de la iglesia, sino que todos somos simples siervos, simples colaboradores, buscando una sola cosa, buscando que el reino de Dios sea llevado, sea expandido, porque estoy seguro de una cosa, se alegra el que está limpiando los sanitarios cuando escucha que hay un nuevo convertido, pero también se alegra el predicador.
todos los cristianos estamos trabajando para un mismo fin, que la obra de Cristo crezca. Ese es el fin de todas las cosas dentro de la iglesia. Cuando nosotros vemos estos primeros versículos, podemos pensar en cómo debe ser el trato hacia los demás hermanos. Cómo debemos de considerar también a los demás hermanos. Porque Pablo consideraba a Filemón como su amado, como su colaborador. ¿Cómo considera usted a sus hermanos? A sus hermanos en la fe. Y es más, Pablo dice que Filemón estaba trabajando porque era un colaborador. ¿De qué manera estamos nosotros trabajando para que el reino de Dios crezca, para que el reino de Dios sea llevado? Porque si nosotros hemos experimentado la salvación, vamos a querer que más personas puedan experimentarla. Y para tal cosa debemos estar trabajando en la mies del Señor. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Que el Señor les bendiga.